Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Yo soy William Vianey Solano. En esta oportunidad con dos invitados de diferentes recodos de la geografía de América. En ese orden, nos trasladamos inmediatamente a Argentina. Che, un cordial saludo para la docente y la periodista comunicadora social Miriam Vega. Muchísimas gracias, Miriam, por estar con nosotros. Bienvenida de cerca. Un fuerte abrazo y encantada de compartir con ustedes el programa y con los invitados. Gracias, muy amable. Y en otro recodo de la geografía ya de Colombia está especialista en filosofía de la ciencia y la educación, licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Caldas, con un diplomado en filosofía y letras de la Universidad también de Caldas, en Manizales, el maestro Jairo Antonio Valencia Murillo, a quien le damos un cordial saludo, precisamente con gratulación incluida por el más reciente libro de su obra, de su autoría, que le está presentando a la comunidad lectora, de la mediocracia a la democracia elocuente. Maestro Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, muchísimas gracias a usted, William Vianey, y un cordial saludo a la doctora Miriam Vega, que nos acompaña esta noche. Bueno, pues Mucho gusto. vámonos para Argentina. Trasladémonos para Argentina a propósito, ¿no? La Argentina tiene la inversión educativa más desigual de la región. El dato ha surgido de un nuevo informe del BID que asegura que es el país de mayor brecha entre los recursos asignados a las regiones más pobres y ricas. Al contrario, Chile, por ejemplo, es el de financiamiento más equitativo. El dinero en educación no es condición suficiente, pero sí necesaria. Y Argentina, en términos de equidad, es el país, dicen, que peor distribuye su inversión en Sudamérica, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Tiene la brecha de financiamiento más amplia de la región. ¿Es eso cierto, eh, profesora Miriam? Bueno, si tenemos en cuenta las regiones, sí. Recuerden que aquí el tema de la educación se ha delegado a las provincias. El tema viene por ahí. La educación secundaria, bueno, es un tema delegado a las provincias, o sea que depende de cada provincia el tipo de inversión, pero la nación sigue siendo garante de la educación pública. Así que sí hay diferencias entre regiones. Eso Por determina ejemplo, la región centro tiene mayor inversión que las regiones más alejadas, que están más al norte y más al sur. Sí, te escucho. eso determina en el momento de impartir la educación, determina la calidad en la educación. Tiene incidencia en la calidad educativa. ¿De qué manera incide en la calidad educativa? Con el tema de los recursos, con el tema de la investigación, tiene fuerte incidencia, sí. Bien. Y aparece en otro recodo porque vamos a hacer esta concatenación, digámoslo así, ¿no? En este espacio, aprovechando que tenemos, ya lo decía, en otra parte, pero en Colombia, alguien que ha hecho, entre otras investigaciones, un análisis de los conceptos, la demarcación, progreso, nacionalidad, perfiles antropológicos, sociológicos, filosóficos e históricos de algunas regiones, pero que viene presentando
una obra para la comunidad lectora que se llama De la mediocracia a la democracia elocuente. ¿De qué trata? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son sus motivaciones, primero que todo, para presentar este libro? ¿Y qué pretende profesor Jairo Valencia con esta obra a la comunidad lectora? Bueno, muchísimas gracias de verdad de esa introducción que ha hecho Miriam sobre los criterios económicos que se dan en Argentina, en fin. Este trabajo es un trabajo que hace una mirada general a dos temas fundamentales. El texto tiene dos grandes partes. La primera está dedicada a la relación del Estado y la sociedad. Y dentro del Estado y la sociedad, entonces, tenemos tres elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ver con la sociedad como tal, las relaciones sociales que se dan en el marco, digamos, de lo que es hoy la vida cotidiana de nuestras comunidades. En segundo lugar, los partidos políticos. Y en tercer lugar, los medios masivos de comunicación. Estos tres elementos nos van a agrupar todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales en Estado y sociedad. Y una segunda parte, que es la relación del Estado y economía. Y en esa relación de Estado y economía, entonces van a haber tres partes también fundamentales. El primero, que tiene que ver las relaciones de la economía colombiana con la relación de la economía latinoamericana. El segundo, tiene que ver con los criterios que se expresan, que se esbozan sobre lo agroambiental y la incidencia de la globalización hegemónica que hay en este momento a nivel global, pero con una caracterización en América Latina. Y un tercer aspecto, desde esa de la economía, tiene que ver con el narcotráfico como economía emergente en el mundo, pero muy especialmente en América Latina y en Colombia. Entonces, el afán mío como escritor es que esclarezcamos todos estos elementos para que en la educación podamos hacer sentido crítico, para que podamos encontrar el sentido a la educación. Y hoy tenemos una amalgama de cosas que no nos permiten realmente estudiar lo que necesitamos. Es decir, que se nos ha impuesto una serie de criterios de trabajo y de vida académica que muy poco sentido tiene para nuestra vida. De tal manera que cuando yo hablo de la mediocracia, hablo de la mediocridad generalizada que se ha venido. No es que el hombre en sí quiera ser mediocre, ni que se acostó bueno y sano y amaneció siendo mediocre, sino que ha habido una progresión en la maleducación. Yo diría hoy, lo digo en el libro y lo explico claramente, que estamos en la cultura de la incultura. Porque cuando el ser humano, el estudiante, el niño, no tiene la posibilidad de conocer con certeza las cosas, va en un camino engañoso, va en un camino equivocado. Esa mediocridad se ve a lo largo del desarrollo de la historia, de esta historia de la educación que tenemos. Por ejemplo, las universidades hoy no abordan con seriedad el trabajo de la pedagogía, de la didáctica. Entonces nuestros maestros, voy a citar un caso muy particular que lo tengo muy bien documentado en el libro. Los maestros nuestros no saben de la música colombiana, no saben de nuestra historia colombiana. Se ha ido por generalizaciones. Y nosotros tenemos una ley, que es la ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, que dice en su título tercero que los maestros tenemos que conocer a profundidad la cultura de las comunidades que atendemos. Cuando yo conozco la cultura del otro y cuando el otro me respeta en mi cultura, podemos decir que vamos bien en un camino que nos va a sacar adelante, como la frase que dice Diego Luis Córdoba, que por la educación ascendemos a la libertad, pero por la ignorancia descendemos a la servidumbre. Ese es el gran tema de la mediocridad.
Y el gran tema de la democracia es que tenemos unos partidos políticos hoy que hacen empresa de las elecciones, del electoralismo. Hoy los partidos no tienen ideologías. Hoy los partidos solamente vislumbran economías. Entonces, el maestro Enrique Dussel tiene una frase bellísima que la replica de un criterio que planteaba el expresidente boliviano Evo Morales. Yo mando obedeciendo, porque es que el poder reside en el pueblo, pero cuando el pueblo vende su voto, se está condenando, pero el pueblo vende su voto porque lo han ido sometiendo a una ignorancia, a una mediocridad permanente y le hacen creer que así es que tiene que ser, que no hay otra manera de hacer política sino vendiendo el voto. Y como eso está agenciado por los medios masivos de comunicación. Y si no, mire la debacle en la que estamos hoy, en la discusión que estamos en Colombia, si el presidente Duque subió o no con votos comprados. Ese es un debate que está allí, que hay una investigación en curso en ese sentido. Pues bien, sabemos que estos partidos que tenemos en Colombia son los partidos electoreros que solo les interesa comprar el voto y subir a unos personajes allá que muy poquito saben de los criterios de lo que es una verdadera democracia. Sí. En cuanto a los aspectos económicos, o sea, la relación Estado y economía, para nadie es un secreto que el narcotráfico se ha convertido en una economía emergente y que ha permeado todos los sectores de la sociedad. Y como si eso fuera poco, el primer elemento que amplió, ya estaba dado en la sociedad, en la economía, pero lo amplió, le hizo una protuberancia mucho más grande, se llama la corrupción. Entonces la corrupción, como al llegar unos capitales de esa magnitud, acabamos de ver dos ejemplos clarísimos de dos escándalos impresionantes que aún no cesan. Estábamos hablando de Odebrecht, ¿sí? Y del Lavallato brasilero. Y si tratamos a nivel local, podemos hablar de Reficar, ¿cierto? Entonces, esos criterios de economía se salen de las manos a cualquier sistema, como los bancos del Estado que tenemos en cada uno de los países, aquí sería el Banco de la República, ¿cierto? En donde se ha generalizado unas maquinarias tan terribles que solo van a beneficiar a las grandes hegemonías económicas que tenemos intronizadas en cada uno de los estados. Entonces, de manera que la mirada del texto es una mirada muy amplia. Y yo propongo que hagamos un ejercicio que lo he denominado democracia elocuente. Hace 27 siglos, dijo uno de los maestros en Grecia, como fue Platón, dijo, no hay democracia. La democracia no existe. Entonces, si ese es un hecho que desde allá se acuñó y que lo hemos venido viendo y demostrando que no es así, ¿qué tipo de democracia tenemos que hacer? Entonces yo la propongo desde haciendo inspiración en un trabajo bellísimo que hace José María Vargas Vila, un literato nuestro que ha sido totalmente borrado del mapa, que ha sido olvidado, que ha sido proscrito, pero que tiene un gran valor. Nos dejó 72 obras escritas y la mayoría de ellas, a pesar de ser literarias, tienen un gran ahínco en la parte histórica de Colombia. Digo entonces en el libro, sí, la mejor manera de leer y de mirar la historia de nuestros países es a través de los literatos. Exactamente. Y uno puede, perdón William, y uno podría pensar, ahora que estamos con Miriam en Argentina, mirar la historia de la Argentina con Borges, mirar la historia de la Argentina con Cortázar, o mirar la historia de la Argentina con el mismo José Ingenio, con Enrique Dussel, que es uno de los filósofos más aventajados que tenemos hoy en América. Entonces, ese mismo caso se puede dar con cualquier, usted me puede citar aquí cualquier literato y yo le digo qué historia trata ese literato. Y si queremos hablar de la historia de Colombia actual, leamos y oigamos a William Ospina, cuyo énfasis es de literatura. No es un historiador, es un literato.
De manera que el texto lo que dice es, bueno, camine, conversemos sobre estos temas y pongamos en claro lo que está pasando en nuestro medio, y si a eso le unimos el análisis que cada uno de ustedes desde las líneas, desde las aristas del conocimiento tienen, pues obviamente que enriquecemos más la discusión. Ese es este trabajo, con un prólogo de un sociólogo muy valioso del Valle del Cauca, ¿sí? Que es el doctor Gustavo de Ruz. Sí. De manera que yo los invito para que conversemos alrededor de estos temas que son los que trata el libro, de la mediocracia a la democracia. Muchísimas gracias, profesor Jairo Valencia. Pues a propósito de Argentina, el Che, ¿no? El sistema educativo de Argentina se encuentra entre los más, lo llaman enciclopedistas de América Latina. Ya lo decía a propósito el maestro Jairo Valencia, con muchísimas figuras en Argentina. Sin embargo, la pregunta se la trasladamos a la docente y a la comunicadora y periodista Miriam Vega, de Argentina. También cala en Argentina la expresión platónica que desentenderse de la política es permitir que gobiernen los peores hombres de la sociedad. La verdad que sí. Yo creo que todo está impregnado de política. Y en educación, por ejemplo, hablamos de políticas educativas. Lo que pasa, lo que sucede en mi país, por ejemplo, es que no tenemos políticas a largo plazo. Cambian los gobiernos, cambian las políticas educativas, no hay una política educativa a largo plazo, que se piense, bueno, como política de Estado, qué país queremos, qué educación queremos para nuestro país. Yo creo que por ahí viene el tema. Se han hecho intentos, pero no. No tiene un hilo Sí. conductor. No, cambian los gobiernos y bueno, cambia la política educativa. ¿Por Sí, qué hemos razón? atravesado distintas reformas. ¿Cuál ha sido la postura de la comunidad de docentes, la comunidad educativa, frente a estas posturas de cambio? Bueno, la comunidad docente, siempre esto le genera malestar. Malestar porque justamente no ve la educación, no ve que la educación esté priorizada como política de Estado. Se genera malestar esto, sí. Estos continuos cambios, que como vos decís, no tienen un hilo conductor, así que sí, mucho malestar. ¿Será algo adrede, ocasional o por política de cada uno de los proyectos o programas que presentan los diferentes candidatos? Y tiene que ver con los colores de los diversos partidos políticos. Por eso te digo, no, es como que no se han reunido a pensar qué educación queremos para nuestro país. Nosotros recién hemos vivido un cambio de gobierno y bueno, nos trajo una política totalmente distinta a la anterior. ¿Cuál debería ser la idea, Miriam? Y bueno, poner a la educación, empoderar el tema de la educación, tratar de sacar a relucir la educación en nuestro país, tener políticas a largo plazo, priorizar la calidad educativa, por ejemplo. Como te digo, se han hecho intentos, pero no, cambian los gobiernos y cambia la política educativa. Desdichadamente. Las motivaciones Sí. acompañaron, entre tanto, al profesor Jairo Valencia con respecto a la mediocracia, de la mediocracia a la democracia elocuente. Es que muy compleja. ¿Qué lo motivó incluso para el mismo título de esta obra, maestro? Es que mirar la desesperanza de unos jóvenes, de unos niños, de unas comunidades educativas que no encuentran el camino
para tener claridades y proyectos de vida serios, y proyectos de vida constructivos, me llevó a escribir este libro. Miriam dice una cosa muy cierta y está planteada en el documento. Cuando yo hablo de las relaciones de la economía en América Latina con respecto a Colombia, Argentina hoy no es muy diferente a Colombia. ¿Qué falla allá? Pues los partidos políticos que se volvieron también unos partidos estrictamente mercantilistas. Hoy los electores argentinos están tristísimos con el presidente que tienen, con una economía dolarizada, con una situación terrible como la que tenemos aquí, con una pauperización constante y que con esta pandemia se va a agudizar. Entonces, ¿cómo no una persona como yo que tiene el sentimiento y el cariño por una educación que debe ser una educación que fortalezca los criterios de conocimiento en las culturas nuestras, que se fomente el proyecto de vida desde nuestros roles, desde nuestros entornos, que podamos ir de lo local a lo regional, a lo nacional, y no a lo universal, sino a lo pluriversal. No hay universalidades, hay pluriversalidades. Entonces, ya lo decía Enrique Santos Discépolo, si uno quiere mirar en esa literatura musical unas verdades de apuño, ¿cierto? Cambalache nos lo narra ya, que el mundo fue y será una porquería. Claro que así estamos. Entonces, eso es lo que me llevó a escribir este texto y a mostrar en dónde es que estamos cayendo en la mediocridad y qué hay que hacer, porque es que no es solamente la denuncia, sino que también traigo aquí unas propuestas porque mi metodología es el trabajo del ensayo. Entonces, desde la perspectiva del educador, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que abordar este problema de la mediocridad? Y obviamente de la falta de democracia. Es que empezamos nosotros mismos desde la escuela, desde la casa, desde la cuadra, a ser antidemocráticos. Porque ese dicho que se generalizó en Colombia de usted no sabe quién soy yo, es porque yo soy por encima, estoy por encima de todo el mundo. Y eso no puede ser así. Tenemos que respetar al otro. Entonces, la democracia elocuente es la inspiración que me da a mí de respetar al otro. ¿Por qué? Porque yo quiero ese respeto para mí. Entonces, la democracia hay que construirla de lo particular a lo general. Es decir, yo puedo hacer democracia en un salón de clases cuando nos colocamos a tono y en los mismos criterios todos quienes estamos allí. Y que tengamos unos derechos y unos criterios de trabajo no iguales, sino discriminados positivamente. ¿Por qué? Porque los niños, los jóvenes, todos no tienen los mismos elementos para trabajar y aprender. Tenemos diversas maneras de aprender. ¿Por qué? Porque somos diversos. Un grupo de niños que llega le voy a poner este caso, que lo narro en el texto. Un grupo de niños que llega a un salón de clases donde hay niños afrocolombianos, donde hay indígenas y donde hay mestizos. Ya tenemos un abordaje que es el de la cultura antes que abordar al estudiante. Antes de que ese niño sea estudiante, es un ser humano con unas condiciones históricas, culturales distintas. Sí. Y ya de hecho hay que respetarlas. El niño afro se ríe con todo el cuerpo. Y por eso dicen que es que se goza todo el mundo y que es un imprudente y que es no sé qué. Mientras el niño indígena apenas sí mueve los labios. Tan hermoso. Y apenas sí balbucea una frase. Y mientras el mestizo discrimina a ambos. Indio patirrajado y negro infeliz. Ese tipo de cosas, si no las superamos, no podemos seguir. Ustedes tienen... La mediocridad nos ha ido llevando a eso, a que eso se va convirtiendo en una norma de conducta. Sí. Pues no, hay que mirar. Y entonces, unos medios masivos de comunicación que nos muestran unos estándares de belleza,
unos estándares de inteligencia, unos estándares, todo lo vuelven estándar. Y resulta que nosotros no estamos estandarizados. Cada uno de nosotros es único en el mundo. Único. E irrepetible. De manera que tenemos, e irrepetible, de manera que tenemos que tener un respeto absoluto por el otro. Usted, Ahora, ¿esto fue así siempre? No, esto no fue así siempre. permítame, profesor Jairo, ustedes Sí, claro. tienen en común, y cuando digo ustedes me refiero a Jairo Valencia y a Miriam Vega como docentes, tienen en común la proyección a la población educando. Para el caso de Miriam Vega, desde otra jurisdicción, como es Argentina, ¿cuáles son los mayores desafíos, los retos que tiene usted con respecto a proyectarse como profesora frente a sus educandos o estudiantes, sobre todo ahora con el tema de la pandemia? Bueno, para nosotros el desafío siempre fue esto de educar para la diversidad, ¿sí? Em, no tanto en diversidad étnica como hacía referencia el profesor, ¿sí? Sí en diversidad cultural, socioeconómica, en ese aspecto. Aquí se profundiza mucho en eso. Y bueno, en estas épocas de pandemia lo hemos visibilizado con el tema de la conexión. eh, no todos tienen, por ejemplo, acceso a Internet. Mm. En ese aspecto y la tecnología a disposición, por ahí hay hogares que tienen un solo celular para todos y son varios hermanos, una sola netbook y son varios hermanos. Si bien es cierto que hubo una política educativa hace algunos años que distribuyó netbooks a todos los estudiantes, eh, pero no estuvo acompañada de una política orientada al buen uso, ¿sí? Los estudiantes recibieron, pero bueno, actualmente esas netbooks ya prácticamente están obsoletas, los chicos no las han cuidado, eh, así que bueno, ahora se nota mucho el tema de esta brecha tecnológica. Mm. eh, Dejó al Se descubierto esta... profundizó y se notó mucho con el tema de la pandemia, ya que Exacto. nosotros debemos dar nuestras clases de forma virtual. Bueno, utilizamos distintas plataformas o distintos eh, medios virtuales, por ejemplo, utilizamos Meet, utilizamos Classroom, eh, distintas estrategias, pero no todos los chicos tienen el acceso y hay chicos que han quedado desconectados del colegio, Como quien dice en otras algunos palabras, totalmente. si alguien tratara de sumar todos estos ítems, factores, Sí. agentes que han hecho convergencia en esta complejidad de la pandemia, ¿cuál sería el resultado? ¿Se podría decir que como resultado dejaría una calidad en la educación? ¿Cuál sería el resultado para el caso de Argentina? ¿Me podés repetir la última parte de la pregunta? Sí, si se tratara de sumar todos Sí. estos ítems, estos agentes, los factores, las complejidades que han salido a relucir a propósito con el tema de la pandemia, ¿cuál sería el resultado? Sí, el resultado, bueno, si bien se han hecho esfuerzos, nosotros hemos estado dando clases, eh, pero bueno, eh, realmente te puedo decir que sí, se impartió conocimiento, pero un aprendizaje real no hubo. Yo no te puedo decir que haya existido un aprendizaje real en este momento. No se logró, no se llegó a la meta trazada, ¿no? No, 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 no. Inclusive nosotros, por ejemplo, vamos a unificar el ciclo lectivo 2020-2021, ¿sí? Es decir, que las clases terminarían recién en marzo del 2021. Los chicos podrían acreditar allí.
Forzosamente es algo experimental, en cierta forma, ¿no? Dadas las Sí, circunstancias. sí, sí. De hecho, que en este año no, bueno, nosotros te comento cómo, qué estrategia se utilizó. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, sí, Ah, sí. sí, Pensé que te se había estamos... perdido la conexión. Sí, nosotros tuvimos que, por ejemplo, hacer un recorte de contenidos. Trabajamos con contenidos prioritarios, ¿sí? Es decir, que lo mínimo de lo mínimo que La los ventana. estudiantes deben aprender, ¿sí? Pero aún así se ha hecho dificultoso por el tema de la conectividad, por el tema de que los estudiantes también atraviesan por distintas emociones, por distintas sensaciones, porque algunos han tenido que salir a trabajar para ayudar en sus hogares. Claro. Sí, es una situación compleja. Si yo te digo, creo que no se alcanzó el objetivo, la meta. Bueno, si bien la evaluación va a estar recién hecha el año que viene, eh, pero damos por sentado que este año no. Profesor Jairo, ya estamos llegando al final de este espacio. ¿Cuál sería como la invitación por parte suya? Pero antes de que me responda, ¿será que podemos programar una visita de su parte a nuestro estudio para que podamos ahondar sobre estos temas tan interesantes, aprovechando que usted está en Colombia, aprovechando esa premisa para ahondar sobre lo que nos viene presentando, además del libro? Claro que sí, de antemano, muchísimas gracias. Mire, quiero referirme a lo siguiente, a pesar de que el libro fue escrito mucho antes de la pandemia. Pero en este libro hago yo una revisión muy interesante sobre lo que es la educación profit y la educación real y la educación que nos debe servir. Hoy en América Latina, y yo diría que en el mundo, pero pues como el trabajo de investigación solo lo hice para América Latina, hoy se están acreditando títulos exclusivamente para que la gente tenga títulos. Pero esa titulitis no responde realmente al conocimiento y a las necesidades que tienen nuestras comunidades. Y le voy a citar un caso. La doctora Miriam hablaba ahora de que no se alcanzaron las metas de desarrollo de las temáticas propuestas en los pensos. Es que la escuela se rajó. Esta escuela que venía montada, esta escuela de la que habla Estanislao Zuleta como campo de combate y no de debate, es una escuela que está rajada. ¿Por qué razón? Como es una escuela que solamente busca estandarizar unos elementos, entonces yo hablo aquí de la educación profesional, es decir, de unos docentes que hoy son licenciados, especialistas, con maestría y con doctorado, pero que desdicen mucho de la calidad de la educación que tienen. Sí. Nosotros venimos de una educación de normalistas, de unas señoras, de unos profesores que eran normalistas, con una excelente formación. Hoy nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes terminan el 11 grado de bachillerato y se paran las esquinas para mirar a ver qué hacen, porque no tienen una formación. Usted le pregunta a un niño, le voy a hablar de Colombia, ¿cuál es la diferencia entre un barrio, una comuna y una vereda? Y se rajaron. En cierta forma, Porque ni el mismo maestro lo sabe. ¿Y eso por qué? Ah, pues porque la educación que se está abordando en esas maestrías, en esos doctorados, es una educación de chicanería. en cierta forma, Una profesor, educación para tener el título y para escalar en el escalafón docente para que los salarios sean mejores. Yo no sí, quiero decir que no tenga derecho los maestros a hacer eso, pero lo que no permítame, hay profesor, derecho en cierta es a que forma, nos ven. Mira, hay una frase que la profesor, acuña permítame un momento, por favor, en cierta sí. forma, porque nos tenemos que ir porque ya se está agotando el tiempo. Muchísimas Perdóname gracias. que lo interrumpa de esta manera tan No, tranquilo. grosera. En cierta forma, siempre vamos a quedar
en ascuas, como se dice en Colombia, con el tema de las metas que se han trazado en torno al sistema de educación, en cierta forma. Queremos agradecerle al profesor Jairo Valencia, que está en Colombia y que es el autor de este importante libro de la mediocracia a la democracia elocuente, y también a nuestra invitada de Argentina, comunicadora periodista Miriam Vega. Vamos a colocar en este espacio el enlace de otras connotaciones de la obra del profesor Jairo Valencia y también ampliar esta información en texto para que nuestros televidentes y amigos puedan estar de cerca. Profesor Jairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En igual sentido a Miriam Vega desde Argentina. Desde esta forma vamos a... Muchísimas gracias a usted, William Vianney, por este espacio, y muchísimas gracias a Miriam por la compañía que nos ha deparado en esta noche. Y de verdad que muy complacido de que encontremos unos puntos de concordancia en el análisis que trae el documento y que obviamente ella los ha expresado de manera muy clara. Pues bien, de esta forma, Miriam, muchísimas gracias. De esta forma llegamos al final de este espacio de cerca, periodismo independiente. Yo soy William Vianney Solano. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con permiso. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. No, buenas noches. Todo muy bien. Lo que pasa es que, mire, ya estamos a 1 minuto, entonces teníamos que cortar así porque para poder... Tranquilo, William Vianney, muy bien. Muchas Profesor, gracias. pero ¿cuándo vienen nuestros estudios? Pues mire, vamos a mirar si no hay el nuevo cerramiento obligatorio, de pronto podía ir el próximo miércoles. Bueno, Miriam, ¿qué bueno sería de pronto que nos dedicaras un espacio? O no sé, desde allá en Argentina, lo que su merced quiera darle a conocer al mundo. Bueno, con mucho gusto. Una nota periodística, lo que usted quiera, ¿no? Bueno, perfecto. Perfecto. A través del maestro Silvio Terranova, a quien yo quiero mucho, podemos hacer el enlace y el contacto, ¿no? Él le puede dar mi número para que por WhatsApp me mande el dato si quiere. Bueno, sí, perfecto. No, encantada. Es que ya se va a colgar. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación. Saludos cordiales. Bueno, 1000 gracias, de verdad. Bueno, William, muchas gracias, pues. Acuerde de mi libro, profe. Sí, claro que sí, yo se lo envío con Silvio. Le mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Esta es su casa. Igualmente para usted, un abrazo fuerte. Chao, Miriam. Chao, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Chao.